Bueno, regresamos aquí a Rubén. Este tema es muy interesante. Hemos invitado para hablar de lo que usted ha leído o escuchado en las últimas 2 semanas con insistencia a Wikileaks. Hemos invitado a Yola Virella, la directora del periódico El Vocero, al profesor de Ciencias Políticas de la UPI, Luis Cámara, y al secretario de Estado, Kenneth McClintock. Muy buenas noches a los tres. Buenas noches, gracias. Bueno, esto en principio se puede, de una manera sencilla, Wikileaks es una especie de portal de periodismo investigativo que recibe información anónima que puede o no ser sensitiva en momentos determinados y que en momentos oportunos hecho noticias por descubrimientos o revelaciones a través de documentos que se han canalizado a través de ese portal. Ustedes básicamente coinciden con esa explicación de lo que es Wikileaks. Yo no estoy de acuerdo con la parte de que sea un portal de periodismo investigativo. No. Sí, de que se revela información. Es un portal donde está abierta información oculta, pero no es periodismo. No. No. ¿Ustedes cómo lo ven, profesor, usted? No, básicamente lo que ha sucedido es que este portal recibe información, sobre todo que ha sido tomada, por ponerlo de alguna manera, de alguna agencia de gobierno o entidad privada, que son confidenciales, y ellos lo que hacen es publicarlas. Entonces, usualmente todos los periodistas lo que hacen entonces que van ahí, las leen y entonces hacen la investigación. Pero fundamentalmente es un proceso es como un clearinghouse, donde se recoge información que ha sido filtrada o hurtada, depende a quién usted le pregunte, pues es filtrada o robada. Esta última pues es robada por un soldado del ejército de inteligencia que se transfirió allá, entonces ellos la han ido soltando poco a poco. Antes de llegar a lo que ha ocurrido hoy, secretario de Estado, ¿usted tiene algún comentario? Sí, es un portal de republicación realmente, y el republicar algo no te hace periodista. Denota en el caso de esta filtración en particular de los cables del Departamento de Estado Federal, denota los grandes defectos que tiene el sistema cibernético del gobierno de Estados Unidos para proteger información que es confidencial o secreta. Evidentemente, si un cabo, porque creo que era un cabo, sí, era bastante bajo nivel, bien bajo nivel, o sea, no un general, no un coronel, tiene acceso a esta información y tiene acceso a poder sacar esa información y copiarla, pues denota que habían unas situaciones de seguridad bien serias en el gobierno de Estados Unidos. Voy a hablar de la parte política con ustedes dos. En términos mediáticos, ¿qué representa todo lo que ha ocurrido con Wikileaks en las últimas 2 semanas? Bueno, Ayala? primero aclarar por qué no es periodismo, por qué no es un portal periodístico. Pues porque la información está ahí cruda y el periodista pasa por un proceso de reinterpretar, contextualizar, corroborar que la información sea correcta. Y lo que sucede, ¿verdad?, en términos de lo que del periodismo y lo que sucedió ahora con este caso de los cables del Departamento de Estado, es que se identifican a unos medios grandes, importantes, prestigiosos, y se les provee la información pues de antemano, y estos medios están en todo el proceso de filtrarla, de seleccionar, depurar, de corroborar cuáles valen la pena, cuáles en términos noticiosos tienen valor noticioso, ¿verdad? Porque lo que es noticia se define por unos criterios periodísticos. Y entonces pues todas estas plantillas de periodistas lo trabajan y lo presentan al público de una forma que lo pueda comprender y que apele a los públicos. Ahora, en términos de la herramienta como fuente de información, pues es una fuente más y es una fuente valiosa, igual que nosotros hemos dependido mucho por años de fuentes anónimas o de documentos, pues ahí está Wikileaks, que es una fuente donde buscar. Claro que hay que corroborar. Y pues en el caso del Departamento de Estado, es información sensitiva, es información de gobierno, y se redefine ahora lo que es secreto, lo que no es secreto, cómo se van a proteger esos documentos. El periodista siempre está tratando de buscar y de velar. Así que en términos de lo que es el ejercicio periodístico, lo vemos como una fuente que hay que contrastar, que hay que corroborar, y una fuente pues importante porque nos está poniendo a la disposición información que antes de otra forma no se hubiese conocido. ¿El efecto político para Estados Unidos de estas revelaciones? Internamente aparentemente no tiene mucho efecto. Históricamente hay más o menos un consenso entre los republicanos y los demócratas que con relaciones exteriores pues no hay mucha pelea, y esto es un asunto que fundamentalmente, aparte del asunto no de seguridad, es un asunto de relaciones exteriores.
En ese sentido, por eso no hemos visto mucha disputa entre los demócratas y los republicanos y uno echándose la culpa al otro, o principalmente los republicanos a los demócratas, sino más bien de cómo apretar la cosa para que esto no vuelva a ocurrir. Ahora, lo que ha habido muchísima presión entonces y mucho trabajo es a nivel internacional. La secretaria de Estado para tratar de limar las asperezas, porque más que nada han salido cosas que son embarazosas y vergonzosas, porque son indiscreciones. Sí, indiscreciones y comentarios que se hacen muy cándidos sobre líderes políticos y situaciones que uno preferiría mantenerlos en casa. Pero internamente, aparentemente, no hay mucha consecuencia política, más allá de que evidentemente va a haber una revisión del proceso de seguridad. Lo que sí que los republicanos han sido más enfáticos están incluso hablando de aplicarle la pena de muerte al soldado que se robó los documentos y a tratar de extraditar a los Estados Unidos a las personas que están relacionadas a esta red, principalmente Julian Assange, que es el cabecilla, ¿no?, como diríamos, de Wikileaks. Así que más ha sido una cuestión hacia el exterior. Y estaba leyendo que ha habido mucha reacción negativa de los países europeos a la presión de los Estados Unidos para tratar de sacar a Wikileaks del Internet. Hablando mucho en términos de hipocresía y de todo lo demás, de que si los Estados Unidos deben defender la libertad, no se debe perseguir a Wikileaks. Así que hay dependiendo si uno lo ve de la perspectiva de Estados Unidos o de la perspectiva europea, pues hay una visión política distinta de si esto es bueno o esto es malo. Secretario de Estado. Tiene un efecto político a nivel de la política exterior, como dice el profesor, porque aquellos políticos de quienes se hayan revelado cosas que ellos preferían que no se revelara, pues obviamente tienen que sentirse molestos. Pero aún ellos reconocen de que si ellos miran los cables diplomáticos de sus propias embajadas a su Ministerio de Relaciones Exteriores en su país, pues van a poder leer informaciones sobre funcionarios de los Estados Unidos y de otros países donde están localizadas esas embajadas, que también tienen información embarazosa. Y yo no digo que son indiscreciones, porque yo creo que la función de un diplomático en una embajada es precisamente darle información bien franca y análisis bien crudo de la situación en el país en el cual ellos están localizados a las personas que tienen que tener esa información. Cuando Hillary Clinton o Barack Obama se sienta con un jefe de Estado, pues es útil para ellos saber qué tipo de cosas, si ellos lo plantean, pues puede, en palabra bien callejera, friquear a la persona con quien están tratando de negociar algo. Y siempre es ventajoso, ya sea en una relación patrono-empleado, en una negociación comercial entre dos empresas, pues uno tener la mayor información que pueda de la persona con quien uno está negociando, porque eso, información es poder. En ese sentido, para ustedes es mucho más, más fuerte, no las revelaciones, sino lo vulnerable que ha sido, el lograr penetrar unos sistemas de información de Estados Unidos para conseguir el detalle que ha trascendido. Sí, ese es desde el punto de vista más político de seguridad, es la facilidad con la que un individuo, como él dijo, de relativamente bajo rango, ha bajado una cantidad de información, porque no solamente son los cables. Tenemos que recordar que hace un tiempo atrás vino todos los documentos sobre secretos sobre la guerra en Afganistán, en Irak. O sea, esta persona bajó una cantidad inmensa de información, que estaba leyendo que una de las razones principales que lo pudo hacer fue que después del 11 de septiembre se trató de dar acceso a todo el mundo de la comunidad de inteligencia en los Estados Unidos de todo tipo de información para que pudieran unir pues A con B. Esta persona logró explotar eso muy eficientemente, bajó toda esa información y entonces se la pasó a este grupo. Desde ese punto de vista de seguridad, ese es el impacto más grande. De lo que yo he podido ver de lo que ha salido de los cables, es más, pues poner a otros líderes en situaciones embarazosas, pues la Secretaría de Estado tener que comunicarse con líderes de otros países, pues, para pedir hasta cierto punto excusas. Vi los otros días una frase muy interesante de que la Secretaría de Estado estaba llamando a uno de sus homólogos, no dijeron el país, pues para pedirle disculpas. Ah. La otra persona dijo, pues olvídate de eso, si ustedes deberían ver las cosas que nosotros escribimos de ustedes. O sea que es bastante común que este tipo de cosas se hagan en todas las funciones diplomáticas de todos los países. Sí. Sí. Para ellos es entendible, lo que no es entendible es cómo el país más poderoso del mundo tiene tales vulnerabilidades cibernéticas cuando es el país que básicamente descubrió y se inventó el Internet y es tan fuerte en términos de asuntos de seguridad.
Ayola, ¿qué trato le debe dar un medio? Tú diriges un periódico a información de esa naturaleza. Siempre hay que corroborar. El Internet nos cambió a los periodistas, ¿verdad?, la forma de trabajar, pero tampoco cambia la esencia de lo que es el periodismo. Que tú te enfrentas a una fuente, todas las fuentes vienen con alguna motivación, ninguna fuente llega, ¿verdad?, por hacer el bien común. Siempre uno tiene que buscar qué es lo que hay detrás, tratar de contrastar, de buscar todas las versiones. Y estaba leyendo sobre esto de Wikileaks, que, por ejemplo, no sustituye tampoco esa fuente que te puede dar la información de primera mano. Por ejemplo, lo que se descubre, no es el caso de Watergate. Lo que se descubre, la novedad es que la vulnerabilidad del sistema, pues que accedemos a informaciones que usualmente el periodista de a pie no tendría acceso a ella, pero siempre es importante ese contacto personal con las fuentes de carne y hueso. ¿No, verdad? En el ciberespacio hay mucha información y cualquiera puede entrar. Es como se dice que del ciudadano periodista, pero ¿qué nos distingue a nosotros como medio o como periodista a la hora de decidir publicar? Pues que nosotros tenemos unos principios que sabemos definir lo que es noticia, que sabemos cómo corroborarla y contrastarla y entonces publicarla ya en un contexto para que el lector pueda ubicarse en tiempo y espacio. Les agradezco a los tres que hayan estado con nosotros esta noche, profesor, secretario, directora del periódico El Vocero, mi amiga Ayola Virella. Amigos televidentes, vamos a hacer una pausa o antes les presentamos el diario D.